Muy buenas tardes, amigos televidentes. Estamos aquí una vez más en su espacio Visión RD, enfoque social con perspectiva diferente. Jacqueline Hidalgo con ustedes y hoy me acompaña mi compañero, colega y amigo, el licenciado Ramón Fernández. Estaremos hablando el día de hoy de un tema súper interesante sobre el protocolo de actuación para las entrevistas forenses a víctimas y testigos en condiciones de vulnerabilidad. Para ello, nos acompaña hoy en representación del Poder Judicial la magistrada Kenya Scarlett Romero Severino, jueza del séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, integrante de la Comisión para la Igualdad de Género, representante de los jueces y juezas de los juzgados de primera instancia. Así que le doy la bienvenida a ella y también a mi compañero Ramón Fernández. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio de compartir este tema con todos los oyentes y las personas, los espectadores. Muy bien, para iniciar ya en lo que es el planteamiento sobre el protocolo, ¿verdad? ¿Cómo surge la idea de realizar un protocolo de entrevistas forenses, ajustándolo a la virtualidad? Sí, básicamente el Poder Judicial lleva más de 10 años, desde el año 2007, dispone la adopción a través de la resolución 3687 sobre las reglas mínimas para el procedimiento de la toma de declaraciones a las personas menores de edad. Como ustedes saben, nosotros somos signatarios de la Convención de los Derechos del Niño y nuestra ley 13603, que es lo que se conoce más como el Código para el Sistema de Niños, Niñas y Adolescentes, contempla mecanismos para garantizar la intimidad de las personas menores de edad, de tal manera que cuando se presentaba un proceso en el cual la víctima era una persona menor de edad y la persona infractora una persona adulta, resultaba, digamos que traumático para una persona menor de edad tener que someterse primero al rigor procesal de tener que ir a un palacio de justicia donde el ambiente está siempre cargado de personas, de abogados. Digamos que el ambiente es litigioso. Entonces, el Poder Judicial, a los fines de dar cumplimiento a esas obligaciones internacionales y de tutelar las garantías de las personas menores de edad y de las personas adultas infractoras que tienen derecho al debido proceso, ¿no? Tomando en consideración ese mandato taxativo de la ley en el cual se hacían comisiones rogatorias o en cámara de consejo el juez con las partes solamente, pero tomando en consideración que la publicidad de las audiencias complicaba y estaban personas extrañas, se tomaron medidas para en un espacio fuera de sede judicial, en un espacio privado, estuvieran a través del mecanismo llamado cámara Gesell o circuito cerrado, que es experiencia en otros países. Se hicieron unos espacios, 9 en todo el territorio nacional a la fecha, en el cual en cada departamento judicial estaba un centro y se presentaban todas las partes procesales, el juez, jueza, y del otro lado, en un espacio que se transmitía, sea por un monitor o por un cristal, que no se ve de los dos lados, sino solamente del lado donde están los imputados y las partes procesales. Entonces observan la entrevista que le hace el juez o jueza a través de una psicóloga o psicóloga en los niños y adolescentes. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos hablando de hace más de 13 años. El Poder Judicial se vio en la necesidad de revisar ese protocolo porque fue impactado por una sentencia del Tribunal Constitucional que ordenó que no solamente se le entregue ese insumo, ese material probatorio al Ministerio Público durante la investigación, sino que se le entregue también con ciertas condiciones de pixelar la imagen y difuminarla, lo que se llama, es más conocido, difuminarla para que no se identifique la persona menor de edad. Así surge el protocolo de atención. Luego de esta modificación, que fue impactada por el Tribunal Constitucional, aprovechando el acceso a la justicia, porque solamente hay 9 centros en todo el territorio nacional. Sin embargo, imaginémonos una persona que viva en Sabana Grande de Boyá, que es de la provincia de Monteplata, un municipio, tener que trasladarse a Santo Domingo
donde está la Cámara GESEL más cercana. ¿Qué decidimos? Potenciar el acceso a la justicia. Y es decir, en vez de que esa víctima se vea o testigo, que puede ser tanto del Ministerio Público como de la defensa o de la parte creyente o de otras materias, puede ser también a solicitud de las partes o del juez o jueza. Y entonces la idea es acercar al ciudadano esos espacios con mecanismos tecnológicos. Realmente nosotros tuvimos una experiencia en el 2005, antes de entrar al Código Procesal Penal de ir a Chile. Un avance tecnológico. Ellos tenían una cabina donde esa cabina no permitía el acceso de los demás miembros del tribunal. El imputado o la víctima, dependiendo del caso, se ponía en la cabina, si eran menores de edad en la cabina, donde no tenían acceso la más parte del público, y si era imputado por igual. Entonces también se caracterizaba en ese momento algunos testigos para que no fueran identificados físicamente. Esa experiencia no se tomó en cuenta para hacer el protocolo, es decir, la experiencia de Chile, que estoy hablando de 2005, 15 años de experiencia. Es un país que avanzó en la implementación del nuevo Código Penal. ¿Ustedes tuvieron algún contacto con...? Porque veo realmente que la virtualidad, mi criterio es que la virtualidad es una ficción. Todo lo que sea virtual es intangible. La justicia es material, la justicia es física, protocolar, la justicia es solemne. Por eso no hacen a los abogados poner toga y birrete, y a los jueces también. Incluso la justicia está brindada de un Cristo, la justicia, un juez, y eso se está perdiendo. Hemos perdido la esencia, digo yo, de la justicia. La virtualidad nos va a llevar a la mecanización, a la automatización, que debió ser el término, no virtualización, porque ahí perdió el carácter. Yo digo, y repito, yo no sé cómo los planificadores le pusieron virtual, sabiendo que es una ficción. La propia definición de virtualidad es ficción, intangible, inmaterial. Si a partir de ahí, imagínense lo que yo podría pensar, ¿verdad? No quiero esbozar esa parte, pero siendo intangible, inmaterial, frente a un hecho protocolar, solemne, un juez inspirador de respeto, cuando yo me dirijo a usted, va a oír siempre que va a decir magistrada, porque esa es mi formación. Los abogados somos formados para eso, para ser respetuosos. De todas maneras, hemos perdido esa esencia. Y yo decía, tengo temor cuando me hablan de virtualidad. Y por mucha protección que un juez quiera darle, sabiendo nosotros cómo se maneja este país, ¿qué le garantiza a un testigo menor que no está presionado por dos carajos atrás, o el propio violador del menor, o el propio que ha cometido el hecho, presionarlo? Y usted no se da cuenta, magistrado, solamente está viendo el testigo, solamente está viendo a la víctima, solamente está viendo la versión, y cuando viene a ver, esa persona está coercionada a dar su testimonio. Esa credibilidad, para usted, ¿cómo usted la valoraría? Interesante lo que señala, y de hecho, justamente fueron uno de los aspectos que se debatieron cuando estábamos trabajando con la fase de consulta previa y posterior. Fíjense que este protocolo, que ya tiene más de 13 años, la experiencia de la Cámara GESEL, fue potenciado porque tanto el protocolo como la guía de servicios fueron documentos que se sometieron a consulta con los actores del sistema, el Ministerio Público, la Defensa Pública, la comunidad jurídica en general, como instituciones que trabajan con grupos vulnerables, organizaciones no gubernamentales, así como la academia, organizaciones internacionales, Naciones Unidas, UNICEF, el PNUD, OIM, varias organizaciones, y de hecho compartimos con la experiencia internacional de otros países que también participaron desde la perspectiva académica, tanto de Europa como de Latinoamérica. ¿Qué ocurre? Justamente esta entrevista que se da en el contexto de las víctimas o testigos, justo por ese elemento que usted señala y que le preocupa, que nos preocupó también a nosotros, y por eso tomamos las medidas para allanar, para cubrir las reglas del debido proceso, es que esa víctima o ese testigo no va a estar en su casa o en un espacio en el que pueda estar, digamos que coaccionado. Es un espacio neutral que va a estar la psicóloga o el psicólogo, la persona entrevistadora forense, que está acreditado con las herramientas para entrevistas forenses, en un espacio neutral. Quienes van a estar
virtuales, remotos, en algunos de los casos, porque hay en casos que se puede hacer presencial, van a ser las demás partes. Y si nosotros observamos la experiencia de 13 años con lo que va a ocurrir en la práctica, es exactamente igual. ¿Cómo estaban antes de este protocolo las partes? En un espacio, juntos, la persona a entrevistar, que es víctima o testigo, sea persona menor de edad o adulta, y la persona entrevistadora, y en el otro espacio, sea mirándolo en un monitor o a través de un cristal, todas las demás partes procesales, porque la idea es que no tengan esa confrontación. Imagínense una persona que esté sometida, por ejemplo, una víctima de trata de personas, que está sometida a una explotación sistemática y que tiene obviamente temor porque está amenazada, coaccionada en el contexto de la explotación, y sentarla frente a una persona que está acusada de ser su tratante a que declare. Obviamente ahí hay más revictimización y más daño a esa pureza del testimonio que si lo llevamos a un espacio idóneo, pero resguardando el debido proceso, porque ocurre que ahí va a estar el imputado, su abogado, o la imputada, según el caso, la persona imputada, su abogado, el Ministerio Público, el tribunal, es decir, se cubren todas las reglas del debido proceso, porque esto no es una audiencia, es una toma de testimonio en la cual se le da la participación, que si vemos, la ley permitía que se hiciera en comisión rogatoria. Usted como abogado en ejercicio sabe que si le envía, antes se daba con la comisión rogatoria, y en muchos lugares que se le envían las preguntas al juez, y en un espacio sin ninguna de las partes tener participación, le hacía las preguntas a la persona menor de edad. ¿Qué ocurre ahora? Ahora van a estar ahí y van a poder hacer las preguntas que correspondan. El único elemento distinto es que las preguntas no se van a hacer directas, porque obviamente si usted es abogado de la defensa y yo abogado, y yo soy el Ministerio Público, yo como Ministerio Público quiero probar mi caso y preguntar lo que sea, y usted como defensa va a preguntar también lo que sea, y esas preguntas se filtran a través del juez para hacerla con un lenguaje apropiado para una persona que tiene una situación de vulnerabilidad. No, yo entiendo, por ejemplo, que en esta parte del protocolo que se está trabajando sí hacía falta realmente, porque no todo lo virtual, vuelvo y digo, digitalización del sistema judicial sería el término que me gustaría más. Y realmente en algunas partes que sean virtuales, ya en una materia tan sensible como niño, niña, adolescente, como violencia de género, amerita realmente. Tenemos la conciencia suficiente para saber que hay materia muy sensible, pero sobre todo hay preocupaciones profundas sabiendo la vulnerabilidad de nuestro sistema, incluso que no estamos preparados tecnológicamente para ello. Por ejemplo, le hacía la mención de Chile porque lo viví en carne propia, donde la víctima, el testigo, se posicionaba en un cuarto con micrófono en ese momento, no había pantalla, y el juez le hacía la pregunta y estaba acompañado para protección, y eran cristales polarizados. Incluso las víctimas se caracterizaban, había un departamento de maquillaje que le ponían, es decir, lo viví en carne propia junto con Wilson Camacho, con abogados que fuimos a prepararnos con el nuevo código, porque era un paradigma. Ahora estamos frente a una situación, esa parte es interesante, no lo puedo negar, pero realmente con el acceso a la tecnología, como está la vulneración de la tecnología, ¿qué le garantiza a ustedes como magistrados que ese programa que estamos usando no está siendo intervenido? Y he visto que los webinars que prepara el propio Poder Judicial interrumpen personas con niños o caracterizando niños con voces y alguna vez hasta con mala palabra. En principio participé, entonces yo digo, eso donde se trata el interés superior del niño, una cosa que es sagrada. Y yo le decía ya que ayer, lo más sagrado que hay es eso, es decir, eso un juez cuando usted le invoca el interés superior del niño, lo mueve alguna sensibilidad, lo mueve porque eso es una cosa sagrada, igual que la violencia de género. ¿Quién me garantiza a mí que un victimario no esté presionando psicológica, emocional o mandando a presionar a una persona que uno no sabe decir, porque usted me está viendo la cara y se ha visto hasta en algunos cortes cómicos donde un juez está con un abogado sin pantalones o le pasa por detrás la esposa, es decir, son cosas muy delicadas. La justicia para mí es solemne, sagrada. Yo no iría nunca a un tribunal sin mi toga y sin mi birrete, y me lo han quitado. Entonces yo tengo
que decir el sentimiento de nosotros los abogados, que tenemos cierta resistencia. En principio, si hay alguien que defendió el proceso automático y creo que es prudente, ¿verdad? Y que se tomen la medida. Esta es una materia muy especial. Usted está hablando de garantías, ¿verdad? Para proteger derechos, y ahí está bien. Dar facilidades. Cuando usted protege la integridad de un niño, de una niña, de un adolescente, cuando usted como juez garantiza que un testimonio sea fiable bajo todos los parámetros de la ley, se está actuando con justicia. Pero hay que ver la cara adversa de la moneda. Es cuando esa persona podría ser inducida, ¿verdad? Para que usted como magistrada tenga la obligatoriedad de hacer cosas que no sean las correctas, es decir, soltar un victimario, ser más flexible con un victimario. Por ahí es que yo enfoco mi análisis. Magistrada, yo tengo varias preguntas y voy a iniciar con esta. Usted habló de que se realizaron consultas públicas para proceder a desarrollar el protocolo. ¿No nos consideran ustedes como actores importantes a nosotros como abogados dentro de la aplicación de justicia para no ser consultados también? Porque mencionó diferentes instituciones, pero no veo que se haya hecho mención del Colegio de Abogados o de algún gremio de los abogados en esa consulta pública. Sí, interesante. De hecho, sí estuvieron abogados y la consulta se sometió en la página del el Consejo del Poder Judicial, y se les invitó. De hecho, participaron abogados y nos hicieron muchísimas recomendaciones. De hecho, de las más recomendaciones que realizaron fue la comunidad jurídica, y fueron las inquietudes de ellos las que nos sirvieron para, durante esos 15 días, de la consulta, para incorporarle las inquietudes desde la perspectiva de todos. Es decir, si revisamos la matriz de consulta, la mayoría fue de la comunidad jurídica y de grupos que trabajan, porque fíjense que no solamente se circunscribe a niños, niñas y adolescentes, sino en atención a otros convenios, las personas con discapacidad, las personas adultos mayores, y esto es porque la misma ley plantea estas situaciones conforme el artículo 202 del Código Procesal Penal y el 287 con el Instituto Procesal de la anticipo de prueba. Pues lo que hicimos fue habilitar las condiciones, y en atención a esto, lo que señalaba el colega cuando refería de la inquietud, porque la brecha digital es una inquietud de la mayoría de los países latinoamericanos, ¿no? Sin embargo, justamente esto es lo que se potencia con el protocolo, porque el hecho de no tener nada más 9 centros y llamar a la parte, conéctense, sino nosotros llevar esos espacios, habilitar espacios en sedes judiciales para que donde no hay centro de entrevista, porque ya sea la idea de conectividad, entendiendo y acercando a la justicia a personas que no tienen esa disponibilidad. Si, así les hacía un ejemplo, una persona que viva en Sabana Grande de Boyá, que es de la provincia de Monteplata, y no tenga los recursos ni la posibilidad de trasladarse a Santo Domingo, pues evidentemente la potencia esto que nosotros le instalemos un espacio habilitado en el distrito municipal donde está, para que se realice la entrevista sin ningún tipo de inconveniente, porque estamos conscientes que la brecha digital, inclusive el aprendizaje, no solamente abogados, los demás operadores del sistema y los actores clave tienen que, estamos en una etapa de aprendizaje, porque la virtualidad no se la inventó el Poder Judicial, la virtualidad nos obligó la pandemia a todos los países del mundo a buscar mecanismos para dar respuestas rápidas, a conocer los asuntos esenciales mientras el estado de emergencia se planteó, e ir dándole respuesta a las personas privadas de libertad y con situaciones que afectan derechos fundamentales, por lo que creo que más que todo se tomaron en cuenta los desafíos y son oportunidades para nosotros ir incorporando y dando respuesta a esas necesidades esenciales, porque como ustedes saben, las personas víctimas, por ejemplo los menores de edad, que son el grupo más sensitivo, olvidan información, y además de que olvidan información, cuando pasan un evento traumático y son sometidos a una terapia, retroceder otra vez a entrevistarlos
cuando ha pasado mucho tiempo, pues es otra vez una revictimización, igual a las personas adultos mayores, a las víctimas de violencia intrafamiliar, doméstica y de género, a las personas con algún tipo de discapacidad, es decir, todos esos aspectos se tomaron en cuenta. Hoy estamos 20 de agosto y la justicia cerró el día 18 de marzo. Los abogados somos también víctimas en este momento, pero víctimas indefensos, porque no tenemos nuestro espacio natural. Nosotros estamos ahora minusválidos y huérfanos de padre y madre. Es decir, la Suprema y el Consejo del Poder Judicial se han ensañado en virtualizar todo. Es decir, no estamos diciendo automatizar todo, no, virtualizar todo. Vendernos una imagen ficcionaria de un proceso. El protocolo, bien dice usted, muy bien, está muy correcto. Es decir, que se trabaje con la persona vulnerable, que se cree un protocolo de seguridad que garantice la idoneidad y transparencia en los procesos, pero yo no sé si a usted en algún foro le ha tocado discutir realmente por qué no se automatizó la justicia, no virtualizarla, sino automatizarla como hizo la DGI. La DGI empezó un proceso de automatización donde una certificación que tomaba 3 meses o 2 meses, uno la conseguía en 24 horas. ¿Por qué no se digitalizó? ¿Por qué no se hizo lo mismo que en la Dirección General de Mensura? Un departamento que hay que reconocer que se adelantó a los tiempos y puso a los agrimensores en capacidad de respuesta a esta situación. La pandemia, yo sé que agarró de prevenido tanto a los miembros del Poder Judicial como a todos los organismos rectores de la nación, pero realmente yo veo países que tienen 11 años en guerra, 10 años en guerra y la justicia sigue funcionando. Es decir, y tienen pandemia, tienen guerra y la justicia sigue funcionando. Una catástrofe natural, la justicia sigue funcionando, limitadamente dentro de los parámetros que aconseja la prudencia. Pero ¿por qué tomar esa decisión tan radical de aislarnos como si fuéramos leprosos los abogados? Por ejemplo, mire, magistrada, el día 29 del mes de julio se abrió la justicia en Moca, presencial. Y le voy a hacer la historia para que usted, como es una vocera, nos sirva también. Y en el fondo hay una abogada en usted. En el fondo hay una abogada. Y yo decía ayer, los jueces son víctimas también. Personas muy preparadas, capacitadas, que se han entregado, que se han jugado la faja y se están viendo también comprometidos. Es decir, no quiero hacer las aseveraciones porque yo fui muy duro ayer. Muy duro con el Poder Judicial, pero tratándose de que usted está presente y que tiene un programa diferente y un protocolo ya, que es algo que hay que respetar. Es decir, cuando se está creando un protocolo de trabajo, es algo que los abogados debemos pensarlo, analizarlo, digerirlo y trabajarlo. ¿Es así o no? ¿O no es así? Discúlpeme. Es que el tema de que la justicia está cerrada, pues le comento que la justicia, estamos en la fase avanzada. El Poder Judicial, en su plan estratégico, Visión Justicia 2024, se planteó en uno de sus ejes la automatización de la justicia, porque es innegable que las tecnologías de la información son un insumo, una herramienta vital para la ciencia, para la medicina, para la justicia, para todo. De hecho, lo tenía proyectado para los próximos años. Sin embargo, como usted bien dice, la pandemia nos ha sorprendido a todos y el Poder Judicial ha tenido que dar una respuesta y aplicar algo que tenía en un proyecto a mediano y largo plazo, en un corto plazo, para dar respuesta a los asuntos esenciales. Pero la justicia abrió. Yo conozco audiencias todos los días, o virtuales o presenciales, según el caso, porque también hay que tomar en consideración que tenemos una situación sanitaria y hay espacios en algunos, en los palacios de justicia, que algunos no son idóneos para mantener ese espacio, esa distancia que se amerita. Algunos juzgados de la instrucción, algunos tribunales funcionan en espacios. ¿Qué hizo el Poder Judicial? Ha habilitado en todos los departamentos judiciales salones para que excepcionalmente las audiencias que no se puedan conocer en la virtualidad se conozcan en la presencialidad. Yo conozco en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y tengo bastantes casos de pluralidad de partes. Y obviamente estos procesos en los espacios adecuados, hemos conocido algunos en estas condiciones y hemos conocido también con la virtualidad. Yo creo que más que todo lo que tenemos es oportunidades de mejora, no solo el Poder Judicial,
todas el engranaje del Estado, de la ciencia, para utilizar la virtualidad en la medida de las posibilidades. Y creo que hay que tener algo que acuña mucho un magistrado, lo de la paciencia digital, e ir incorporándonos. Estamos en un aprendizaje. Los abogados han sido capacitados, los que quieren, en la Escuela Nacional de la Judicatura, jueces, fiscales, defensa pública, defensa particular, la comunidad jurídica en general, porque innegablemente ha sido una salida para dar respuesta a lo inmediato. Y volviendo al protocolo, que usted había hecho un señalamiento significativo, cabe destacar que el protocolo engloba también unas ventajas que son las de la mora que se genera cuando tenemos que trasladar personas privadas de libertad en el contexto de una entrevista, y en la práctica teníamos que esperar que los trasladaran, y muchísimas veces se pasaba la etapa preparatoria, la intermedia, y no se podía celebrar esa vista para entrevistar al testigo, que puede ser del Ministerio Público o de la defensa, del creyente, y no se podía. Justamente este protocolo viene a mitigar esto, porque estando el imputado, la persona imputada, en un espacio, en los centros donde se encuentran internos de manera provisional, pues se puede practicar y avanza su proceso de tal manera que le sirve como insumo al Ministerio Público para determinar cuál es el requerimiento conclusivo a presentar, y muchas veces puede concluirse en la etapa intermedia o la preparatoria sin que se avance hasta que se practique el testimonio en juicio, por lo que debemos ver oportunidades, ¿no? Magistrada, usted habló anteriormente de las estaciones. ¿Cuántas cabinas? Tienen 7 cabinas habilitadas, pero ¿dónde están distribuidas esas cabinas? En todos los departamentos judiciales, próximamente por los canales digitales, los canales que tiene el Poder Judicial disponible, les informarán en los departamentos judiciales cuáles son los espacios, porque en muchos es o en el Palacio de Justicia o en los tribunales de otra materia, depende de los espacios que sean más idóneos y que tengan el espacio para esto, y otros van a ser con alianzas interinstitucionales con el Consejo Nacional de Niñez, con el Ministerio de la Mujer y con otras entidades que trabajan grupos vulnerables, por lo que va a estar en todo el territorio nacional. Le corresponde ya al Poder Judicial, por los canales oficiales, informar a la comunidad jurídica y a la comunidad en general cuáles van a ser esos espacios para que sean identificables por la comunidad jurídica y puedan hacer los requerimientos que consideren pertinentes, ¿no? Si es aplicable a su caso. Bien, por otro lado, aquí en la nota que ustedes me enviaron, hablaron de 2 modalidades, la modalidad virtual mixta y la modalidad virtual completa para los interrogatorios. Hábleme de la modalidad virtual mixta. Interesante. Anteriormente la modalidad que existía era solamente la presencial, en el sentido de que todas las partes, incluyendo a las personas privadas de libertad, si lo estaban, los abogados, partes procesales, juez y secretaria, se trasladaban al centro de entrevista habilitado a esos fines. Esa es la presencial, la modalidad. La modalidad virtual mixta es en la cual están en un espacio que habilita el Poder Judicial, sea en el centro o sea en las instituciones con las que tenemos acuerdos interinstitucionales. Va a estar solamente la persona a entrevistar, víctima o testigo, y el entrevistador o entrevistadora forense, que es el nombre técnicamente que tiene el profesional que va a servir de canal para que el juez o jueza le haga las preguntas a través de las preguntas que emanan de las partes procesales. Entonces, ¿qué ocurre? Esa entrevista se da con estas 2 personas en un mismo espacio, entrevistador, forense y testigo, y el resto de las partes van a estar en otros espacios, en sus espacios a través de la plataforma que está utilizando el Poder Judicial a esos fines, y se van a hacer canales para que puedan observar, canales digitales para que puedan observar la entrevista. Y la modalidad virtual completa es en la que justamente potencia esto que les decía.
hay grupos que son más que vulnerables, que son grupos que están institucionalizados. Por ejemplo, niños, niñas y adolescentes que están en hogares de acogida o en instituciones que son de CONANI o con organizaciones no gubernamentales. Institucionalizados es que están bajo la guarda provisional de esos centros o de a personas adultas que están también institucionalizadas, y sería no en centros de sede judicial, sino todas las partes procesales virtuales, y se trasladaría a la persona que funge como entrevistador o entrevistadora forense y les hace la entrevista virtual completa, porque no va a ser en sede judicial, sino todas las demás partes van a estar conectadas a través de la plataforma para poder observar la entrevista y hacer las preguntas, y solamente en ese espacio, pero no en sede judicial, van a estar la persona entrevistadora y la persona a entrevistar, que es víctima o testigo. Esa es la diferencia. Quedamos con una interrogante, Kenya. Te preguntaba que va a ser la interacción entonces de la víctima con su representante legal en medio de la entrevista. ¿Cómo se va a garantizar eso? ¿De la persona imputada o de la víctima? La persona imputada va a estar garantizado su derecho de defensa, porque se está habilitando un canal entre la persona víctima. Esto para el caso entre la persona imputada y su abogado. Esto en el caso de que sea virtual completo. Si la persona está privada de libertad, o sea que esté respecto a la víctima, que en este caso es testigo, no tendría contacto con su abogado, porque cuando la víctima funge como testigo, aún en el tribunal le está vedado recibir orientaciones de las partes. Quien sí puede tener en todo momento contacto con su abogado es la persona imputada. Una vez creado el protocolo, una vez creado, implementado y aprobado, ¿cómo lo vamos a poner en práctica en los tribunales si los tribunales están cerrados? Por ejemplo, aquí en Moca tenemos el tribunal de niños, niñas y adolescentes cerrados. ¿Cómo vamos a aplicarlo? Las entrevistas forenses no se realizan en audiencia, simplemente se hace la solicitud, se realiza a través de los juzgados de la instrucción, si es un anticipo de prueba. En los departamentos donde no hay donde no hay juzgados coordinadores, se hace directamente a través de las solicitudes a los tribunales que a cargo del proceso, del juez control del proceso, y se tramita, se coordina con el centro o con el lugar donde se vaya a realizar, y son en la práctica, en la actualidad, los secretarios y los tribunales están todos realizando los servicios, la gestión del despacho judicial, por lo que esa solicitud se tramita de manera cotidiana y regular en todos los tribunales a través de la secretaría. El juez o jueza emite un auto y les indica a las partes procesales cuál va a ser el día en el que se va a celebrar y en las condiciones y en el espacio habilitado a tales fines. Todos los días se reciben solicitudes. Yo misma tenía solicitudes hoy de eso. Los tribunales están recibiendo las solicitudes. Bueno, entonces ya el protocolo se está implementando definitivamente y se está acatando en los tribunales. Disculpe, no le escuché la pregunta. Parece que tenemos algún problema con el audio. Mi inquietud es que si ya se está aplicando el protocolo en los tribunales. Ya empezaron las entrevistas, las solicitudes, como ustedes saben, por el tema de la suspensión del estado de emergencia, no se estaban celebrando las entrevistas porque ameritaban un espacio físico, todas las personas en el mismo espacio, salvo las cuestiones urgentes, no se estaban realizando. Ya empezaron los centros de entrevista con la distancia que amerita y con el espacio habilitado para esos fines, digamos que las medidas sanitarias. Les invitamos a todas las partes a que se acerquen a dar continuidad a sus solicitudes. Por supuesto, esto se da en la etapa preparatoria intermedia a través del tribunal. Generalmente quien solicita son los fiscales o las defensas técnicas cuando tienen testigos a descargo, y se hacen por la misma vía que se realiza para las solicitudes.
Por ejemplo, nosotros para allá tenemos un tribunal de DNA, pero realmente está cerrado, el juez no tiene labores ahora mismo, entonces nosotros tenemos esa justicia limitada, y además de eso, que los actores del sistema no conocemos el protocolo, como la Suprema no ha previsto esa parte, es decir, ponerlo al tanto a los actores del sistema al nivel de ustedes para que ustedes vayan más suave. Es decir, no es lo mismo cuando un actor del sistema conoce las reglas de juego que cuando un actor del sistema no conoce las reglas de juego. Entonces, en este momento nos declaramos que no conocemos las reglas de juego. Es decir, están creando reglas de juego, aplicando reglas de juego sin que los actores del sistema conozcan las reglas de juego. Interesantísima su inquietud, aparte de que es público ya la resolución, el Poder Judicial, el Consejo de Poder Judicial, a través de la Escuela Nacional de la Judicatura, empieza a partir del 9 de septiembre las primeras jornadas de capacitación que ustedes recibirán la invitación porque es pública a toda la comunidad jurídica, a los fiscales, a los jueces y juezas, al personal administrativo por el tema de la gestión del despacho y todos vamos a recibir las inducciones y las prácticas que se ameritan. Así que próximamente empiezan esas jornadas, las primeras semanas de septiembre, y va a cubrir la comunidad jurídica, los actores claves. O sea que esa parte sí fue contemplada. Muy atinada a su inquietud porque ciertamente... Una observación, mire, la invitación me llegó ya, pero adivine qué. Dice empieza el 27 de junio. Léala, está en la página. A mí me llegó mi invitación porque yo me inscribí y cuando veo dice jornada 9 de septiembre, empieza el 27 de junio. Es decir, tienen que revisar, los técnicos tienen que revisar los programas para que si usted parte, ¿verdad?, puede coadyuvar para que las cosas queden bien, porque lo que queremos es que todo quede bien. Me llegó la invitación para que empiece el 9 de septiembre, pero que ya empezó el 27 de junio. ¿Qué yo busco? Y ya tengo 4 meses pedidos. Vamos a verificar con la escuela. No tengo conocimiento de ese error, pero si lo está, es subsanable perfectamente. Y la comunidad jurídica tendrá acceso a esa capacitación, como todos los actores claves. Magistrada, volviendo al tema del protocolo y la aplicación de la misma, y yo me voy a seguir de nuevo con lo que va a pasar con los representantes legales de la víctima. En caso de que en el interrogatorio se hagan preguntas impertinentes, ¿cómo se harán las objeciones? Sí, interesante. Los abogados de las víctimas están en el contexto de la entrevista, van a estar con la facultad de poder con el juez dirimir cualquier pregunta. Fíjense que están todas las partes reunidas en una plataforma y se va a realizar la objeción conforme las mismas reglas que se realizan en la presencialidad. Simplemente cuando yo como defensa planteo a usted, jueza, que quiero preguntar a la persona menor de edad cualquier cuestión respecto al supuesto de que trata, y la otra parte entiende que no es pertinente, puede inmediatamente tomar la palabra y decirle al juez o a la jueza la objeción y por qué. Y el juez de inmediato la dirime. ¿Por qué? No son preguntas que automáticamente la persona la hace y pasan a la persona entrevistadora. Quien tiene contacto con la persona entrevistadora es el tribunal. Por tanto, esas preguntas pasan por un filtro de común de las partes. Eso está totalmente probado ya porque lo hemos visto en las que se han realizado. Muy bien. En la nota de prensa que me enviaron, hablaron de que en la entrevista la víctima gozarán de una serie de garantías procesales. ¿Por qué gozarán de una serie de garantías procesales y no de todas las garantías procesales? Lo que dice esa información es que además de todas las garantías procesales inherentes a las partes, en el contexto de la entrevista, las víctimas tendrán además el resguardo justamente de lo que señalaba el Tribunal Constitucional conforme a la sentencia 0919-2018. Y es
que en adición a las garantías del debido proceso tiene un plus. ¿Cuál es ese plus? El de la confidencialidad, el de la intimidad, por el tema de que se van a ventilar asuntos que afectan su persona, que fue un evento que les generó algún impacto. Entonces, la privacidad, el respeto a su condición de víctima, el respeto a su vulnerabilidad. ¿Y por qué? En el contexto de una entrevista, perfectamente, recuerden que estamos hablando de personas vulnerables. Y lo que quiere decir que van a tener un plus en cuanto a la vulnerabilidad es, como garantías, es que se va a mirar con otros lentes. No es lo mismo yo entrevistar a una persona que no tiene ningún tipo de discapacidad que a una persona que tiene discapacidad. Por tanto, en el contexto de la entrevista, tiene que abordarse de acuerdo a su contexto. Algo importante a propósito de lo que señala es que no solamente las garantías son para las víctimas, justamente uno de los aspectos que destacaron la comunidad jurídica y las consultas, como los organismos internacionales y las organizaciones no gubernamentales que trabajaron con las consultas, que aportaron sus insumos. Uno de los aspectos que destaca de manera más positiva es la neutralidad que se manejó en el protocolo. Tiene garantías la víctima, pero tiene garantías el imputado. Recordemos que el Poder Judicial es el árbitro imparcial, quien tiene que probar lo que quiera probar en el contexto de un proceso, es la parte que acusa. Entonces, en el contexto de la entrevista, el imputado, la persona imputada va a gozar de las mismas garantías del debido proceso en el cuanto al contacto con su abogado, al derecho a ser oído, a realizar las preguntas que entienda del lugar y a participar activamente en el levantamiento de la prueba conforme al artículo 287 del Código Procesal Penal. Magistrada, a las personas que van a ser parte del proceso, se les va a advertir que no deben grabar ni hacer ningún tipo de grabación que luego se pueda ser reproducida. Pero ¿cuáles medidas ustedes van a tomar para garantizar que eso no suceda? Interesantísimo. Que en principio, en adición a que se les va a informar, van a firmar una cláusula, un acuerdo, se les va a hacer la advertencia de que no, porque finalmente es un recordatorio para las partes procesales. Esos son la reproducción de imágenes que impliquen personas vulnerables. Eso está contemplado como tipos penales. La ley 5307 y la ley 13603, que instituye el Código para el Sistema de Niños, Niñas y Adolescentes, establece cuáles son las conductas en ese sentido, por lo que las partes se les va a advertir, se les va a informar y junto con la información que les llegue de la fecha en el auto, fecha de la audiencia, pues estarán instruidos. Una de las formas, de las modalidades que se tomarán en cuenta para mitigar ese riesgo, por supuesto, siempre hay riesgos porque yo puedo advertirles al doctor, pero él puede que no tome al pie de la letra esas condiciones. Sin embargo, se van a tomar ciertas condiciones de verificar los espacios donde van a estar las personas, sea la virtualidad o la presencialidad, por supuesto, para que esté en un espacio que no transiten personas, que no esté con ventanas detrás, que no esté con circulación de personas. Tienen que ser espacios privados y esto se consigna en una de las condiciones de confidencialidad, tanto para los centros de internamiento, los centros privativos de libertad, para los abogados, las partes procesales, para el Ministerio Público, para todas las partes que interactúen, por lo que se toman las medidas mínimas razonablemente permitidas desde la perspectiva humana. Ya si las personas pues desconocen estas advertencias y el compromiso de confidencialidad que tienen, pues lamentablemente se exponen a las consecuencias que tiene la ley en ese sentido. En ese sentido, magistrada, no solamente el imputado, también la víctima podrían usar uso publicitario. Es decir, usted sabe cómo se manejan algunas veces los casos medio sonoros. ¿Cuáles consecuencias tendría el uso y el abuso de las imágenes y de esos testimonios que son atavedados para el público? Es decir, si una de las partes lo usara.
no hay alguna consecuencia establecida. Sí, claro, es que son penales. La ley 13603 lo tiene, tiene sanciones de hasta 2 años de prisión y tiene multas. Igualmente, la ley 5307 sobre crímenes y delitos de alta tecnología. No, y por eso decíamos las partes procesales. Todas las partes tienen que firmar el compromiso de confidencialidad, porque el desliz, el cometer la inconducta de hacerlo no es exclusiva de la persona imputada. De hecho, no en ningún momento señalamos que la persona imputada, cualquiera de las partes procesales, ese compromiso lo tiene que firmar el Ministerio Público, porque es una parte también en el proceso. O sea, todas las partes están expuestas y sujetas al cumplimiento de la ley. Muy bien. No queríamos saber porque realmente son asuntos también nuevos. Estamos encadenados, ¿verdad?, al debido proceso, nosotros los abogados, y confluyen muchos actores. Y tratándose de situaciones muy especiales y personas vulnerables, y en otro caso, personas que han tenido alguna dificultad emocional, también puede ser aprovechado. Es decir, cuando se trata de violencia de género, generalmente hay una situación muy emocional que se queda y subyace. Y eso podría ser aprovechado para los medios de comunicación, para la tecnología. Es decir, hoy vivimos realmente, no nos podemos sustraer con la plataforma de comunicación y la tecnología. Entonces, eso también, cuando una de las partes quiere denotar, denigrar o mancillar a la otra, podría ser los medios tecnológicos. Y sabiendo uno en el país que vive que las consecuencias son muy limitadas y casi imposible de aplicación, si el propio protocolo de aplicación tiene que brindarse para eso. Porque desde el primeros ejemplos, yo sé que desde que se toman los primeros ejemplos, yo sé que eso funciona como medio coercitivo. Perfecto. Señores, se nos agotó el tiempo y quiero agradecer a la magistrada Kenya Romero por haber estado con nosotros el día de hoy, agradecer a Ramón también por habernos acompañado y será, señores, hasta mañana una próxima entrega de su programa Visión RD. Jacqueline Hidalgo estuvo con ustedes. Muchas gracias, magistrada. Gracias a ustedes. Buenas tardes.